Hoy nos encontramos en la entrada del Hospital de Cruces para denunciar la sarracina que está suponiendo la destrucción de empleo en la Administración. Todo esto liderado por el PNV. Los recortes impuestos iniciados por el PP en Madrid, refrendados por el PSOE en la anterior legislatura y seguido a pies juntillas por el PNV, han provocado en la Administración y en Osakidetza en concreto la peor destrucción de empleo en los últimos 10 años. En menos de 2 años se han dejado de ofertar casi 3.000 empleos públicos, 2.906 más o menos contratos menos se han hecho en Osakidetza. Las cuentas salen perfectamente. Por un lado, la imposición de la jornada, que ha supuesto la supresión de unas cuantas, o sea, de todas las categorías auxiliares de enfermería, enfermeras, celadores, de todas las categorías. Por otro, la reducción brutal de una serie de licencias por asuntos particulares, que ha supuesto en algunos casos hasta 11 días, a mí concretamente 7 días me ha supuesto, y esto, claro, con esto se genera muchísimo empleo. La cobertura de ausencias del personal por baja o por la razón que sea, los criterios de decisión para cubrir estos días pues se han endurecido mucho, con lo que hay días que esas personas no son cubiertas. Luego la pérdida de salario que supone las bajas, también eso ha hecho que la gente venga a trabajar en malas condiciones de salud. Y esto hay que sumar al acuerdo que Osakidetza ha llegado con el sindicato médico en relación al alargamiento de la jubilación a los 67 años, que esto podría haber supuesto mucha contratación y bueno, pues ahora se agrava mucho más, incluso el rejuvenecimiento de plantillas se queda en el aire. Entonces, todos estos recortes son parte de las razones de la destrucción de empleo en Osakidetza. Como he dicho, 2.906 contratos menos. Y con la excusa de esa crisis que le llaman económica, eso que le llaman crisis, en vez de buscar una solución a la alta tasa de desempleo, lo que están haciendo es darle al botón, el PNV le está dando al botón de subida de más paro y más pobreza. El PNV está jugando a dar más por menos. Prefiere elegir el botón del empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo y el botón de cada vez peor calidad de los servicios públicos. Y las consecuencias de la falta de contratación también las pagamos los trabajadores y trabajadoras. La media de edad que tenemos de plantilla en este hospital, que está por los 51 años, o sea, este aumento de cargas de trabajo, o sea, está repercutiendo en nuestra salud también, al no contratarse sustituciones suficientes para la cortar las ausencias. Es por lo que el sindicato LAB defendemos la creación de empleo público en Osakidetza, no a la privatización ni a las peonadas, y instamos al PNV y al Gobierno vasco a echar atrás la imposición del aumento de la jornada, junto con la reposición de las licencias suprimidas y la no penalización de las bajas por enfermedad. Sin esto no hay negociación posible y seguiremos con esta dinámica de denuncia de destrucción de empleo en los servicios públicos y en Osakidetza en concreto. Dinámica que iniciamos en Donostia el 6 de marzo del mes pasado, en Osakidetza en concreto.